Queso manchego. La superficie amparada por la denominación de origen queso manchego es de casi 4,5 millones de hectáreas, en una serie de municipios que abarcan parte de la provincia de Albacete, casi un 22% de la comarca, Ciudad Real, algo más de un 33%, Cuenca, poco más de un 22% y Toledo, sobre un 23%, que constituyen la comarca de La Mancha. Desde tiempos muy remotos los habitantes de La Mancha se dedicaban al pastoreo y elaboración de queso, tal como hicieron todas las poblaciones primitivas. Prueba de ello son los restos de cuenco, vasijas perforadas, queseras y otros utensilios que se encuentran en los museos de las 4 provincias manchegas. El queso manchego aparece en algunas de las citas de documentos históricos y literarios. Así, en el Quijote de Cervantes se vincula claramente el queso con la Mancha. En 1878, en la obra de Francisco Balaguer y Primo, titulada Explotación y fabricación de las leches, mantecas y quesos de diferentes clases, en uno de sus capítulos dedicado a los principales quesos españoles, se hace referencia en primer lugar al queso manchego. En 1892, en el Diccionario General de la Cocina, Ángel Muro relaciona los quesos españoles de leche de oveja con el manchego. El mismo autor habla del queso manchego en el Practicón, Tratado Completo de Cocina, publicado en el año 1898. En 1909, el libro de Buenaventura Aragó, titulado Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, cita en una de sus páginas al queso manchego, apareciendo también en la Guía del Buen Comer Español de Dionisio Pérez, publicado en el año 1929. Esta denominación fue reconocida con carácter provisional por la orden de 2 de julio de 1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fue reconocida como denominación de origen protegida por el Reglamento 1107/96 de la Comisión Europea. En 2007-2008 estuvo en fase de modificación en algunos extremos del pliego de condiciones de la denominación de origen. La leche para la elaboración de este queso debe proceder exclusivamente de oveja de raza manchega, oveja adaptada a la explotación de pastoreo en zonas áridas. Esta zona se explota en pastoreo a lo largo de todo el año, aprovechando los recursos naturales. En aprisco es ayudada con ración de concentrados, senos y subproductos. El proceso de elaboración del queso manchego se compone de las siguientes fases. Ordeño y refrigeración de la leche. Se procede a extraer la leche de las ubres de las ovejas manchegas de forma manual o mecánica. Tras el ordeño, la leche no podrá permanecer a temperatura ambiente, por lo que de forma inmediata, previo filtrado, se transformará en queso o se depositará en tanque de refrigeración, para bajar su temperatura hasta 4 grados, evitando así el desarrollo microbiano. Transporte de la leche. La recogida y transporte de la leche se realizará en buenas condiciones higiénicas, en cisternas isotérmicas, frigoríficas o cualquier otro sistema que garantice que la calidad de la misma no se deteriore y que asegure que la temperatura de la leche no supera los 10 grados durante todo el trayecto ni en el punto de destino. Coagulación y corte de la cuajada. La leche se traslada a las cubas de cuajar donde se coagula utilizando cuajo natural u otras enzimas coagulantes que estén legalmente autorizadas. Para este proceso la leche se calienta al baño María o vapor de agua a una temperatura constante comprendida entre 28 y 32 grados durante 30 a 60 minutos. La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos a criterio del elaborador. El momento idóneo del corte se realizará cuando la cuajada tenga la consistencia adecuada y los movimientos de los elementos de corte sean lentos y la superficie cortante lo más fina y afilada posible, hasta conseguir pequeños granos similares a los de arroz. Desuerado. Se agita la masa y se recalienta de forma paulatina hasta alcanzar los 37 grados centígrados, con objeto de facilitar la eliminación de la parte líquida o suero. La cuajada obtenida se introduce por medios manuales o mecánicos en moldes cilíndricos que disponen de relieves para imprimir en las caras planas del queso la característica flor y en la superficie lateral la pleita. Estos serán de materiales permitidos por la legislación vigente y con unas dimensiones adecuadas para que los quesos presenten el peso y dimensiones requeridos. Identificación. En esta fase o la de prensado de la pieza aplicándose de forma centrada la placa de caseína identificativa, numerada y seriada, compuesta por 5 dígitos y 2 letras mayúsculas respectivamente, que identifica cada pieza individualmente. Prensado. Una vez introducida la cuajada de los moldes, se le somete a prensado para facilitar la eliminación del suero del interior de la masa en las prensas adecuadas para este fin. El tiempo de prensado oscilará entre 1 y 6 horas. Volteado. Tras un periodo en prensa, se extrae la cuaja del molde.
e invirtiendo la posición de las caras planas del cilindro se vuelve a introducir en el mismo para someterla a un nuevo proceso de prensado. Desmoldado. Una vez que ha transcurrido el tiempo necesario, la cuajada en los moldes se efectuará la extracción de los quesos del interior de los mismos. Salado. El proceso siguiente a efectuar la salazón, ya sea de forma húmeda por inmersión en salmuera durante 5 horas mínimo y 48 horas máximo, o en seco, utilizando una combinación de ambas, utilizando cloruro sódico, sal común, cuya duración oscila entre 24 y 48 horas. Secado y maduración. Las piezas permanecen en lugares con la humedad adecuada para la eliminación del exceso de agua. A continuación se introducen en cámaras con temperatura y humedad controladas para facilitar la correcta maduración del queso. La maduración de los quesos tiene una duración no inferior a 30 días, para quesos inferiores a 1,5 y 60 días para pesos superiores, contados a partir de la fecha de moldeado, aplicándose durante este periodo las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que el queso alcanza sus características peculiares. Los locales o cámaras de maduración deberán disponer de sistemas que garanticen la identificación y separación clara de los quesos susceptibles de ser amparados por la denominación de origen protegida queso manchego. En estos locales o cámaras se mantendrá a una temperatura comprendida entre 3 y 16 grados y una humedad relativa comprendida entre 75 y 90 grados durante todo el tiempo que dure el proceso para facilitar la maduración del queso. Características. Es un queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega, con una maduración mínima de 30 días, para quesos con un peso igual o inferior a 1,5 kilos y de 60 días para el resto de formatos, máxima de 2 años. Tiene forma de cilindro con caras sensiblemente planas, de una altura máxima de 12 centímetros y un diámetro máximo de 22 centímetros. Cada pieza pesará como mínimo 400 gramos y como máximo 4 kilogramos. El extracto seco es de un mínimo del 55%, mientras que la materia grasa es de un mínimo del 50% sobre extracto seco, siendo la proteína total nuevamente sobre extracto seco de un mínimo de 30%. En cuanto a las características organolépticas, cabe señalar que su corteza es dura, de color amarillo pálido y verdoso negruzco, debiendo observarse la presencia de las impresiones de los moldes tipo pleitas en la superficie lateral y tipo flor en las caras planas. La pasta que forma el queso debe tener un aspecto homogéneo, de color variable desde el blanco hasta el marfil amarillento. El corte debe presentar ojos pequeños y desigualmente repartidos por toda la superficie, pudiendo en ocasiones carecer de ellos. La textura es de la elasticidad baja, con sensación mantecosa y algo harinosa, que puede ser granulosa en los muy maduros. Desprende olor láctico, acidificado intenso y persistente que evoluciona a matices picantes en los más jurados con persistencia global larga. En cuanto al sabor, es ligeramente ácido, fuerte y sabroso, que se transforma en picante en quesos muy curados. Gusto residual agradable y peculiar, que le confiere la leche de oveja manchega. La corteza encerada debe llevar grabado en el lateral el típico zigzag del antiguo cincho de esparto. El color de la cera denota la edad del queso. La pasta debe ser marfil con ojos pequeños y regulares. La complejidad de su sabor depende de la curación, pero debe evocar las nueces de Brasil y el caramelo quemado, con regusto ligeramente salado, mientras que el aroma debe recordar la lanolina y el cordero asado. El queso manchego es un alimento muy completo que concentra todas las cualidades nutritivas de la leche. Contiene una elevada proporción de proteínas, lo que le hace ser incluso más rico que la carne en estos elementos. En el queso manchego también están presentes vitaminas tan importantes como la A, D y E, fundamentales en procesos metabólicos como el crecimiento, la conservación de tejidos y la absorción del calcio. Por su composición se recomienda su consumo a todas las edades, durante la etapa de crecimiento por su alto contenido en calcio, para los adultos por la gran cantidad de proteínas que aporta, que cubren el desgaste producido a diario en estos principios inmediatos. Por último, es aconsejable su consumo en las personas de la tercera edad, ya que retarda en gran medida la descalcificación ósea y es un alimento más digestible que la leche. Gastronomía. El queso manchego puede incluirse en una tabla de quesos, formar parte de ensaladas, en tapas o acompañado con membrillo o frutos secos. El viejo se usa para rallar o cortado en cubitos, cubierto de huevo batido y pan molido y después frito. Marida bien con vino tinto o un vino propio
de la misma región, como denominación de origen La Mancha. Es el queso español más famoso y comercializado fuera de España. Denominación de origen protegida. En las etiquetas figurará obligatoriamente la mención denominación de origen queso manchego. En el caso de que el queso esté elaborado con leche cruda no pasteurizada, podrá hacer constar esta circunstancia en el etiquetado con la leyenda artesano. El producto destinado al consumo irá provisto de contraetiquetas numeradas y expedidas por el Consejo Regulador, que serán colocadas en la industria inscrita, y siempre de forma que no permita una nueva utilización de las mismas. Además, cada pieza de queso manchego en una de sus caras llevará una placa de caseína numerada y seriada, que se coloca en la fase de moldeo y prensado de las piezas.